La familia la vendió por considerarla coja, la entregaron al temible hombre de la montaña. No contaban con que, en apenas 3 días, él descubriría una verdad que encendería su ira y cambiaría sus vidas para siempre. Una cojera que no era suya marcó toda su existencia, una mentira la protegió de los monstruos, pero la condenó a la soledad. La vendieron al único hombre que todos temían en el pueblo, creyendo que su sufrimiento continuaría bajo su techo. Lo que nadie imaginó fue que estaban entregando a la única mujer capaz de despertar el corazón dormido de aquel hombre, y la valentía que ella misma ignoraba poseer. Su historia juntos apenas iniciaba, sacudiría los cimientos de aquel lugar olvidado. Antes de empezar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. En los comentarios encontrarás un enlace para donaciones, lo cual nos ayuda a seguir contando más historias y a apoyar a mi familia. Que tu vida esté llena de bendiciones. Suscríbete al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El olor a estofado quemado se pegaba a las paredes de la casita como un recordatorio constante del descuido y la amargura que flotaban en el aire. Mariana apretó la mandíbula mientras su padre, un hombre de hombros caídos y mirada siempre derrotada, lanzaba un trozo de pan duro sobre su plato de madera. «Come», ordenó con una voz que fue apenas un murmullo, gastada por el aguardiente y la desilusión. Mariana no lo miró, en cambio, fijó su vista en el piso de tierra apisonada y, con un gesto aprendido y dolorosamente familiar, arrastró la pierna derecha para acomodarse en la silla vieja. La cojera se había vuelto segunda piel, una máscara impuesta desde que tuvo memoria. Su madre, consumida por el miedo, le había enseñado a fingir debilidad. Arrastra el pie, Mariana, encoge los hombros, nunca levantes la mirada. Los cazadores no se llevan a las rotas, a las inútiles. Tu cojera es tu escudo. Y así fue. Mientras otras jóvenes del pueblo desaparecían en la noche, arrastradas hacia los burdeles de la ciudad lejana donde las vendían, Mariana permanecía invisible y rota ante los ojos del mundo. Pero el escudo se había convertido en jaula. Para su familia dejó de ser estrategia de supervivencia, era ya una carga. Su hermano mayor, Ricardo, amargado por la pobreza y con la crueldad que justificaba con su odio a los cazadores, se burló desde el otro lado de la mesa. ¿Todavía intentas comer con esas manos torpes, hermanita? Deberías agradecernos que te damos techo. Ningún hombre en su sano juicio te querría. Eres un estorbo, una boca inútil que alimentar. Cada palabra cayó como piedra. Mariana sintió el nudo en la garganta, la humillación ardiendo en sus mejillas. Aún así, mantuvo la cabeza baja, su cabello oscuro ocultando la furia impotente en sus ojos. No era coja ni débil, bajo esa actuación forzada, sus músculos eran firmes, su cuerpo ansiaba correr por los campos, trepar árboles, ser libre. Pero la libertad era un lujo que no podía permitirse. El terror llegó esa misma noche, como siempre, el golpe sordo de puños contra la puerta de madera. Eran ellos, los cazadores, hombres del pueblo, vecinos conocidos, transformados por la codicia. Liderados por un sujeto corpulento y rostro rojizo llamado Germán, trabajaban como perros para un señor poderoso de la ciudad, arrebatando las jóvenes más sanas para venderlas. La madre de Mariana soltó un gritito ahogado y corrió a esconderse en el dormitorio. El padre se quedó paralizado, pálido como cera. Ricardo, a pesar de su bravata, se retrajo a la sombra de la cocina. Mariana sintió el corazón martillar en su pecho, sabía lo que querían, lo que siempre querían. Desde fuera se oyó la voz bruta de Germán. Sabemos que estás ahí. Nos debes una. La última vez te escapaste. Hoy no tendrás tanta suerte. Necesitamos una chica para el viaje de mañana. El padre tembló. No tengo a nadie. Mi única hija es coja.
Es inútil, no sirve para nada, dijo con voz quebrada. Se escuchó una risa cruel del otro lado de la puerta. Eso lo decidiremos nosotros. Ábrela o la derribamos y nos llevamos a tu esposa también. El pánico invadió la casa. Entonces, la mirada desesperada del padre se cruzó con la de Ricardo. En ese silencio, nació una idea terrible, una solución monstruosa. No la entregarían a los cazadores, harían algo peor, la venderían ellos mismos. La ofrecerían al único hombre al que hasta los cazadores respetaban con miedo, Esteban, el hombre de la montaña. Era un hombre solitario, casi leyenda en el pueblo. Decían que era fuerte como un oso, que había matado a un lobo con sus propias manos, que no le temía a nada ni a nadie. Vivía aislado en una cabaña en lo alto de la montaña y rara vez bajaba al pueblo. Cuando lo hacía, lo seguía un silencio respetuoso y cargado de temor. No se robaba gente para él porque nadie era tan estúpido como para intentar quitársela. Al contrario, a veces él compraba lo que el pueblo ya no quería: animales viejos, tierras estériles. Quizá compraría a una chica inútil. Él la querrá, susurró Ricardo con brillo malicioso en los ojos. Necesita a alguien que le limpie la casa, que le cocine, no le importará si escoja, y pagará bien. Con ese dinero podremos sobornar a Germán para que nos deje en paz por un tiempo. La decisión se tomó sin preguntarle a Mariana, sin su voz, sin su consentimiento. Mariana. Su destino quedó sellado entre los susurros cobardes de los hombres de su familia. A la mañana siguiente, antes de que el sol apareciera por completo, su padre la sacudió para despertarla. Vístete. Te vas de aquí. No hubo explicaciones, solo la orden fría y definitiva. La sacaron de la casa como a un animal, llevándola por un sendero que se internaba en el bosque, rumbo a la imponente montaña que dominaba el horizonte. La llegada de Esteban fue como la de una fuerza de la naturaleza. No llegó a caballo, sino caminando con zancadas largas y seguras. Era más alto de lo que Mariana había imaginado, con hombros anchos que llenaban la camisa de trabajo y brazos que parecían tallados en roble. Su cabello oscuro, algo largo, y su barba corta cubrían una mandíbula firme, pero fueron sus ojos los que la atraparon, oscuros, profundos, intensamente observadores. La recorrieron de pies a cabeza, deteniéndose un instante en la manera en que ella forzaba su cojera. Su padre balbuceó explicando la situación: es buena trabajadora, fuerte a su manera, a pesar de su defecto. Sabe cocinar, limpiar. Esteban no prestó atención, sus ojos estaban fijos en Mariana. Ella sintió una sensación extraña bajo aquella mirada, no era lástima ni desprecio, sino una curiosidad intensa y desconcertante. Él se inclinó ligeramente para ponerse a su altura y, con voz grave y resonante, como el murmullo de un trueno lejano, preguntó: ¿cuál es tu nombre? Ignoró por completo a su padre. Mariana, susurró ella, levantando la vista por primera vez y encontrando su mirada directa. Esteban asintió lentamente, se puso de pie, sacó una pequeña bolsa de cuero de su cinturón y la dejó caer a los pies de su padre. El sonido de las monedas al chocar fue el sonido de su libertad siendo vendida. Es más de lo que vale, dijo con tono que no admitía discusión. Se giró hacia Mariana. Vamos. No esperó respuesta, comenzó a caminar por el sendero que subía a la montaña. Mariana miró por última vez a su padre, ya de rodillas recogiendo las monedas, sin siquiera mirarla. No hubo despedida, ni palabra de afecto. El nudo en su garganta se convirtió en piedra helada en su estómago. Estaba completamente sola. Se obligó a arrastrar la pierna, a seguirlo, iniciando su nueva vida, su nuevo cautiverio. El camino era empinado y rocoso, Mariana luchaba por mantener el ritmo, su falsa cojera transformaba la subida en tortura. Cada pocos metros fingía tropezar,
jadear por aire, esperando que él se impacientara y la dejara atrás. Pero Esteban se adaptaba a su paso, sin quejarse, caminaba unos pasos por delante, deteniéndose solo para asegurarse de que lo seguía. Tras una hora, su pierna sana ardía por compensar a la otra. Un gemido de dolor genuino escapó cuando su pie resbaló en una piedra suelta. Antes de caer, una mano fuerte la sujetó del brazo, estabilizándola. El contacto fue eléctrico. A través del delgado vestido, sintió la dureza de sus dedos, la fuerza controlada de su agarre. «Cuidado», dijo él, voz tranquila y cercana. La ayudó a incorporarse, pero no la soltó. Su mano descendió por su brazo hasta la parte baja de su espalda, brindándole apoyo firme. El calor de su palma parecía quemarla. «Apóyate en mí si lo necesitas», ofreció. Por primera vez en años, alguien le ofrecía ayuda sin desprecio. Mariana, confundida, asintió y continuaron subiendo, consciente de cada punto donde su cuerpo rozaba el de él. Esteban no parecía notarlo, su atención estaba en el camino, pero ella sentía que la evaluaba con la mirada, pensando, midiendo. Él no era como los otros hombres, no había crueldad en su toque ni en su mirada. Había algo más, algo que no podía descifrar. La cabaña de Esteban no era la choza miserable que imaginaba. Era sólida, de troncos oscuros, con un porche de madera y techo bien cuidado. La rodeaba un pequeño huerto y un corral con gallinas y una cabra. El aire de la montaña era fresco y limpio, perfumado de pino y tierra húmeda, un contraste agudo con la sofocante atmósfera de su antigua casa. «Esta es tu casa ahora», dijo Esteban, abriendo la puerta y haciéndose a un lado. El interior era sencillo pero impecable, una chimenea de piedra dominaba la habitación única, con zona de cocina a un lado y área de descanso al otro. Todo ordenado, cada herramienta en su lugar, cada plato limpio y apilado. Olía a madera y humo, un aroma masculino y reconfortante. «¿Dormiré aquí?», preguntó ella, mirando el catre junto a la pared. Esteban negó y señaló una pequeña puerta que no había visto. «Ahí tienes una habitación. Es pequeña, pero es tuya». Mariana se sorprendió, su propia habitación. Ni siquiera en casa de sus padres había tenido algo así, compartía un rincón del suelo con sacos de grano. La primera noche fue extraña. Esteban le preparó una cena sencilla, un guiso de verduras de su huerto y pan fresco. Comieron en silencio, sentados en la mesa pequeña de madera. Mariana mantuvo su papel, comiendo torpemente y dejando caer un trozo de zanahoria a propósito. Esteban no dijo nada, pero sus ojos oscuros no perdían ni un solo movimiento. Después de cenar, él limpió los platos mientras Mariana permanecía sentada, sin saber qué hacer. «Puedes ir a descansar», dijo finalmente, sin mirarla. «Mañana será un día largo». Mariana se levantó arrastrando la pierna y se dirigió a la pequeña habitación, austera, con solo una cama estrecha y una pequeña ventana, pero limpia y privada. Se acostó en el colchón de paja y, por primera vez en años, el llanto que había contenido brotó sin control. Lloró por la traición de su familia, por los años perdidos fingiendo, por el miedo al hombre desconocido y a su futuro incierto. Al día siguiente comenzó su nueva vida. Esteban le asignó tareas sencillas, dar de comer a las gallinas, recoger verduras del huerto, barrer el suelo de la cabaña. Mariana las hacía con lentitud y torpeza calculada, siempre consciente de su mirada. Él trabajaba afuera cortando leña. El sonido del hacha golpeando la madera marcaba un ritmo constante y poderoso que llenaba el día. Mariana podía sentir sus músculos moverse bajo la piel mientras levantaba el pesado tronco. A veces se detenía y la observaba, no de manera amenazante, sino con concentración que la ponía nerviosa. Sentía que veía a través de ella,
desarmando su mentira pieza por pieza. El segundo día ocurrió el primer desliz. Mariana estaba en el corral recogiendo los huevos. Una gallina asustada aleteó y derribó la pequeña cesta de madera, que rodó hacia el borde de un barranco. Sin pensarlo, Mariana, instintivamente, dio 2 pasos rápidos y firmes con ambas piernas y atrapó la cesta antes de que cayera. Su movimiento fue ágil, seguro, completamente natural. Se congeló, el corazón le dio un vuelco. Lentamente giró la cabeza. Esteban estaba de pie junto a la valla del corral, hacha en mano, inmóvil. La había visto. Sus ojos se encontraron y el mundo pareció detenerse. En su mirada no había sorpresa, sino confirmación sombría, como si la pieza final de un rompecabezas acabara de encajar. El pánico se apoderó de Mariana, dejó caer la cesta y se agarró la pierna derecha, fingiendo dolor. ¡Ay!, gritó, dejándose caer. Esperaba que él se acercara, la acusara, la gritara, pero Esteban permaneció en silencio, su rostro inescrutable. Luego, sin palabra, se dio la vuelta y volvió a cortar leña, los golpes del hacha ahora más fuertes, más violentos que antes. Su silencio era peor que cualquier grito. Esa noche, la tensión en la cabaña era tan espesa que parecía cortarse con un cuchillo. Mariana apenas probó la cena, su comida se convirtió en cenizas en la boca. Temía el momento en que él hablara, que la desenmascarara, pero Esteban permaneció en silencio, limpió los platos y se sentó junto al fuego, afilando un cuchillo con una piedra. El sonido rítmico del metal le raspaba los nervios. Cansada de esperar, decidió ser más audaz con su actuación. Quizás si él creía que sufría de verdad, olvidaría lo que había visto. Se levantó y, al pasar cerca del rumbo a su habitación, fingió tropezar, lanzando un grito de dolor mientras caía al suelo cerca de sus pies. Esteban detuvo el afilado del cuchillo, lentamente bajó la vista hacia ella, que yacía agarrándose el tobillo. Por un instante, sus ojos se suavizaron con algo parecido a preocupación. Se inclinó y, antes de que pudiera reaccionar, su mano grande y cálida envolvió su tobillo. Su toque fue gentil, pero firme. «Déjame ver», dijo con voz profunda. Sus dedos exploraron el hueso, los tendones. Mariana contuvo el aliento, no había hinchazón, ni calor, ni señal de lesión. «No parece que te hayas hecho daño», comentó con voz peligrosa y tranquila. Levantó la vista y sus ojos se clavaron en los de ella. ¿O acaso el dolor está en otro lugar, Mariana? El corazón de Mariana latía con fuerza, sabía que jugaba con ella. Decidió llevar su farsa hasta el final. «Es un dolor antiguo», susurró, intentando que su voz sonara quebrada. «A veces empeora sin razón». Esteban la miró fijamente largo rato. Luego, en lugar de acusarla, hizo algo que la desconcertó por completo, deslizó su mano desde el tobillo, subiendo lentamente por la pantorrilla sobre la tela áspera del vestido. Sus dedos callosos por el trabajo, pero extrañamente suaves. El calor se extendió por la pierna de Mariana, un hormigueo que no tenía nada que ver con el dolor. «Un dolor antiguo», repitió él, murmurando, su voz erizando la piel. «Merece cuidado especial». Se acercó un poco más, rostro a centímetros del de ella. Podía oler el aroma a pino y humo limpio que emanaba de él. «Quizá no es la pierna lo que te duele», susurró, su aliento rozando la mejilla. «Quizá lo que te duele es el alma, cargar un peso que no es tuyo». Mariana se quedó sin aire, sus palabras la golpearon como una bofetada. Él no solo sospechaba, lo sabía, pero no la condenaba, la invitaba a confiar. Sus ojos oscuros la escrutaban, intensos, penetrantes. De la desesperación que la llevó hasta esa cabaña en lo alto de la montaña. Cada palabra caía pesada,
como si al fin se quitara un peso que había cargado durante años. Cuando terminó, el silencio entre ambos era tan denso que podía oírse el crepitar del fuego y el leve tic-tac del metal del rifle que aún descansaba entre las manos de Esteban. Él no habló de inmediato. Su mirada seguía fija en ella, una mezcla de tormenta y calma, como si dentro de su pecho dos voluntades lucharan sin tregua. Finalmente, apoyó el arma contra la pared y se levantó, acercándose con pasos lentos pero firmes. Mariana no retrocedió. Había llegado demasiado lejos para esconderse otra vez. Así que toda tu vida has vivido con miedo, murmuró él, su voz baja, áspera. Miedo a los tuyos, miedo a ser vista, miedo a ser tú misma. Ella asintió, con las lágrimas aún humedeciendo su rostro. Esteban la observó un largo momento, luego exhaló lentamente, como si el aire que salía de sus pulmones arrastrara algo más que cansancio. Te mentiría si dijera que no lo sabía, admitió con serenidad. Desde el primer día supe que tus pasos no eran los de una mujer rota. Mariana entreabrió los labios, sorprendida. Entonces, ¿por qué no dijiste nada? Porque quería ver quién eras en realidad, respondió él, con una franqueza que la desarmó. Y porque pensé que si te lo decía, correrías. Y no quería que corrieras. El silencio volvió a envolverlos, pero ya no era el mismo. No era un silencio de miedo, sino uno cargado de algo nuevo, más profundo, más peligroso. Afuera, el viento soplaba entre los árboles, trayendo consigo el olor de la tormenta que se acercaba. Los hombres volverán, dijo él de pronto, su tono endureciéndose. Y esta vez no vendrán a hablar. Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué vas a hacer? Lo que tenga que hacer, respondió sin titubear. Pero no voy a entregarte, Mariana. Ya no. Ella lo miró fijamente, buscando alguna señal de duda, pero no encontró ninguna. Su determinación era absoluta. En ese instante, comprendió que aquel hombre solitario, brusco y silencioso, era lo único que se interponía entre ella y la oscuridad que la perseguía. La tormenta estalló esa noche. El viento golpeaba las paredes de la cabaña y los truenos hacían temblar los cristales. Esteban preparó las armas y cerró las ventanas. Mariana, temblando, quiso ayudar, pero él la detuvo con una mirada. Quédate cerca del fuego, le dijo. Si entran, corres hacia el bosque. No mires atrás. Ella negó con la cabeza. No voy a dejarte solo. Esteban la miró con una mezcla de frustración y ternura. No entiendes, mujer. No es valentía lo que necesito de ti. Es que vivas. Antes de que pudiera responder, el crujir de ramas y el relincho de caballos rompieron el rugido de la lluvia. Esteban tomó su rifle y se colocó junto a la puerta. Los golpes llegaron, secos, brutales. Sabemos que está ahí, Esteban, gritó la voz de Germán, distorsionada por la tormenta. Entréganos a la muchacha y te dejaremos vivir. El rostro de Esteban permaneció impasible. Vuelve a tu agujero, Germán. Aquí no hay nada para ti. Un disparo resonó, seguido del sonido de madera astillándose. Mariana se cubrió los oídos, pero no gritó. Esteban respondió con precisión mortal. Los segundos se hicieron eternos, el aire se llenó de humo y de miedo. Cuando el silencio regresó, solo se oía la lluvia golpeando el techo. Mariana se levantó temblando. Esteban, susurró. Él seguía de pie, respirando con dificultad, la camisa manchada de barro y sangre. Se fueron, dijo con voz ronca. Por ahora. Ella corrió hacia él, sosteniéndolo antes de que se desplomara. Lo ayudó a sentarse junto al fuego, y mientras le limpiaba una herida en el hombro, sintió como las lágrimas le volvían a brotar.
Te dije que no te quedaras, murmuró él, intentando sonreír. Y te dije que no te dejaría solo, respondió ella, apretando su mano. Durante un largo rato no hablaron más. Afuera, la tormenta comenzó a calmarse. Dentro de la cabaña, el fuego seguía ardiendo, proyectando sombras suaves sobre las paredes. Mariana comprendió entonces que su vida, su mentira y su miedo habían llegado a un final. Pero también entendió que algo nuevo comenzaba. En los ojos de Esteban ya no veía juicio ni sospecha, sino una promesa silenciosa de libertad, la misma que ella llevaba toda una vida esperando. Mirada baja, y supe que había algo más. Algo que él no podía ni quería vender, algo que nadie podía tocar sin romperlo. Su instinto me dijo que eras diferente. Que no eras débil, Mariana. Que bajo esa fachada había fuego, fuerza y vida. Y supe que debía proteger eso, aunque no entendiera del todo qué era. Mariana sintió como un peso se levantaba de sus hombros. Las palabras de Esteban atravesaban la armadura que había construido durante toda su vida. Por primera vez alguien no solo veía su dolor, sino que lo respetaba, lo comprendía. Entonces, todo este tiempo, murmuró ella, ¿me has estado observando? No para juzgarte, respondió él, su voz grave, cálida, sino para entenderte, para saber si podías confiar en alguien más que en ti misma. Y ahora sé que sí puedes. Ella bajó la vista, sintiendo que su corazón latía con fuerza, mezclando alivio, miedo y algo más, algo que no se atrevía a nombrar. Nunca nadie me ha dicho algo así, susurró, casi para sí misma. Esteban inclinó ligeramente la cabeza, acercándose sin invadir su espacio, pero lo suficientemente cerca para que Mariana sintiera el calor de su cuerpo. Porque nadie te conocía realmente. Y porque la mayoría de los que creen conocerte, solo temen tu verdad. Un silencio lleno de entendimiento siguió a sus palabras. Afuera, la tormenta se había calmado, dejando el aire fresco de la montaña, perfumado de pino y tierra húmeda, filtrarse por la cabaña. Adentro, el fuego crepitaba, proyectando sombras danzantes que se mezclaban con sus emociones. Mariana levantó la vista, encontrando los ojos oscuros de Esteban otra vez. ¿Y ahora qué?, preguntó, con un hilo de voz. Él la miró largo rato, meditando, y finalmente sonrió suavemente, una sonrisa que no llegaba solo a los labios, sino que parecía atravesarle el alma. Ahora, Mariana, aprendemos a ser libres. Juntos. Nadie más tiene voz aquí, nadie más decide por ti. Ni por mí. Ella se apoyó más en él, dejando que su abrazo la envolviera por completo. Sentía que todo su miedo, todo su pasado, se desvanecía lentamente, reemplazado por una sensación que nunca había conocido, seguridad, pertenencia, y la chispa de una nueva vida. La noche se hizo más profunda, pero el calor del fuego y de Esteban a su lado la mantuvieron en calma. Por primera vez, Mariana no era una prisionera ni una mentira viviente. Era alguien que podía empezar de nuevo. Y en esa cabaña en la cima de la montaña, entre árboles y estrellas, comprendió que su historia apenas comenzaba, junto al hombre que había visto su dolor, y aún así, había decidido quedarse. Vida de Mariana, ni tampoco la de Esteban. Había un pacto tácito entre ellos, un entendimiento de que la supervivencia y la libertad eran primero, y que todo lo demás vendría después. Se separó apenas lo suficiente para mirarlo, sus ojos encontrando los suyos, buscando una confirmación silenciosa de lo que ambos sentían. Primero aprendemos a ser fuertes, murmuró él, su voz grave y firme, un ancla en el caos de emociones que la consumía. Después, todo lo demás llegará. Mariana asintió, un nudo en su garganta y un calor en el pecho que no podía nombrar. Su cojera ya no era un límite, ni un disfraz,
era un recuerdo del pasado que estaba dejando atrás. Cada paso que daba, cada músculo que despertaba bajo el sol de la montaña, era una declaración de su nueva vida. Pasaron los días, y Mariana aprendió a correr con velocidad y confianza, a moverse con agilidad por el terreno rocoso de la montaña, a defenderse con fuerza y precisión. Esteban la guiaba en cada movimiento, su contacto cercano transformando la instrucción en un baile íntimo y seguro. Cada corrección, cada apoyo de sus manos sobre su cuerpo, no era solo enseñanza, era cuidado, protección y admiración. Mariana lo sentía en cada fibra de su ser, y la mezcla de respeto y deseo se volvía imposible de ignorar. Una tarde, después de un entrenamiento extenuante, se sentaron sobre una roca mirando el valle iluminado por el sol que se ocultaba lentamente. Ella respiraba con fuerza, su cuerpo fatigado pero lleno de vida. Nunca pensé que pudiera sentirme así, dijo, su voz suave, casi un susurro. Él la miró con intensidad, pero sin juicio. Lo que sentiste toda tu vida como miedo, debilidad, mentira, ahora es fuerza. Tu libertad, Mariana. Y la usarás para protegerte y para vivir plenamente. Se quedaron en silencio, escuchando el viento recorrer los pinos y el eco de sus propios latidos. La montaña parecía contenerlos, segura, como si el mundo exterior no existiera por un momento. Mariana entendió que no estaba sola, que Esteban no era solo su guardián, sino alguien que la veía y la valoraba como nadie antes. Esa noche, mientras el fuego de la chimenea crepitaba suavemente, ambos se acomodaron cerca del calor, compartiendo un espacio donde el pasado no podía alcanzarlos. Mariana cerró los ojos, sintiendo la firmeza de Esteban a su lado, y por primera vez en su vida, permitió que la paz reemplazara el miedo. Sabía que vendrían desafíos, que Germán y otros podrían regresar, pero también sabía que ya no sería una niña escondida. Tenía fuerza, conocimiento, y alguien a su lado que no solo la protegía, sino que la entendía y la deseaba. Y así, en el silencio de la montaña, con la noche abrazándolos y el fuego acompañando su respiración, comenzó la verdadera vida de Mariana, libre, fuerte, y finalmente vista por alguien que podía apreciar toda su verdad. Su historia, que había comenzado con traición y mentira, se transformaba en una de coraje, amor y renacimiento. La montaña no solo era su refugio, sino el lugar donde Mariana descubriría que podía ser dueña de su destino, junto al hombre que había visto su alma. Multitud permaneció en silencio por unos instantes, asimilando lo que acababa de ocurrir. Mariana respiró hondo, sintiendo como la tensión de años se desvanecía con cada latido de su corazón. Se volvió hacia Esteban, que permanecía firme a su lado, su mano todavía descansando sobre su espalda, ofreciendo protección silenciosa pero absoluta. «Lo hiciste», murmuró él, su voz grave pero cargada de orgullo. «Lo que nadie pudo enseñarte, lo aprendiste tú misma». Mariana esbozó una sonrisa, pequeña pero decidida, y por primera vez, no hubo miedo en sus ojos. Solo fuerza, libertad y una claridad que nunca había sentido. «No soy la víctima de nadie», dijo con firmeza, su voz resonando en la plaza vacía. «Soy Mariana». El sol empezaba a descender, tiñendo de oro los tejados del pueblo y las montañas a lo lejos. La promesa de Esteban, flotando entre ellos semanas atrás, se había convertido en algo más que palabras, era una verdad vivida. Y mientras caminaban juntos hacia la salida del pueblo, Mariana entendió que, finalmente, su historia había dejado de ser de sufrimiento y cobardía para convertirse en una de poder, amor y reivindicación. La montaña los esperaba, silenciosa y firme, lista para ser testigo de la nueva vida de Mariana y del hombre que había creído en ella desde el primer instante. La verdadera libertad no era solo escapar del pasado, era enfrentar el mundo de frente, con fuerza y con alguien a tu lado que compartiera tu corazón y tu valor. Susurró ella,
con una sonrisa que le iluminó el rostro. Me gustaría una vida así, contigo. Esteban le devolvió la sonrisa, una que mezclaba ternura y determinación. Afuera, el viento soplaba entre los pinos, presagio de la tormenta que se avecinaba. Sabían que el amanecer traería peligro, pero también la oportunidad de cerrar un ciclo que los había mantenido encadenados al miedo. Cuando el primer hilo de luz cruzó las montañas, Esteban ya estaba preparado. Su rifle descansaba sobre la mesa, su expresión era la de un hombre que había hecho las paces con su destino. Mariana se puso de pie, ajustando la chaqueta que él le había dado. Ya no era la muchacha temerosa que llegó cojeando a aquella cabaña. Ahora era una mujer fuerte, erguida, dueña de sí misma. «Quédate cerca de mí», dijo Esteban, con voz baja. «Siempre lo he estado», respondió ella, con una sonrisa serena. Descendieron juntos por el sendero entre los árboles, el aire frío cortando sus rostros. El bosque, normalmente silencioso, parecía contener el aliento. No tardaron en encontrar las huellas frescas de los hombres de Germán. El enfrentamiento era inevitable. El eco de un disparo rompió el silencio. Esteban empujó a Mariana detrás de una roca, devolviendo el fuego con precisión. Las aves salieron volando de los árboles, el bosque entero resonando con el rugido del plomo. Mariana respiraba rápido, su corazón martillando en los oídos. Pero no era miedo lo que sentía, era instinto, era vida. Germán apareció entre los árboles, con una sonrisa cruel en el rostro y un arma en la mano. «Sabía que vendrías», dijo. «No vine a huir», respondió Esteban, saliendo de su cobertura. «Vine a terminar lo que tú empezaste». El intercambio fue breve, feroz, lleno de gritos y estruendos. Cuando el humo se disipó, Germán yacía en el suelo, derrotado. Esteban, jadeante, bajó su arma. Mariana corrió hacia él, sus manos temblorosas tocando su rostro. «Se acabó», murmuró él, casi sin aliento. «Sí», respondió ella, con lágrimas en los ojos, «pero ahora empieza todo». Él la abrazó, fuerte, como si quisiera grabar su existencia en su piel. Allí, entre los árboles, el sol comenzó a filtrarse por las ramas, pintando de dorado la tierra húmeda. La guerra había terminado. Semanas después, el bosque volvió a la calma. La cabaña, antes refugio de soledad, se había convertido en un hogar. Mariana cuidaba el huerto que habían plantado juntos, Esteban trabajaba la madera con paciencia. Y en las noches, bajo el fuego suave del hogar, sus manos se buscaban sin miedo, sin sombras. Mariana, mirando las montañas desde la ventana, pensó en todo lo que había dejado atrás, el dolor, las mentiras, el miedo. Todo había quedado allá abajo, en el valle, enterrado junto con el nombre de la mujer que una vez fue prisionera. Ahora era libre. Ahora era Mariana de la montaña. Y junto a Esteban, sabía que ningún invierno sería demasiado largo, ni ningún enemigo demasiado fuerte. Porque cuando dos almas heridas se encuentran y eligen sanar juntas, lo imposible deja de existir. La confusión fue instantánea. Germán se puso de pie, su rostro enrojecido por la furia y la sorpresa, mientras sus hombres maldecían y corrían a sujetar a los caballos. «¡Nos atacan!», gritó el de la cicatriz, desenfundando con brusquedad. El plan que Esteban había trazado comenzó a ejecutarse como un mecanismo aceitado, sombras que surgían entre las rocas, pasos sigilosos, un latido compartido entre dos cuerpos que ya se entendían sin palabras. Desde su cobertura, Esteban se lanzó hacia la cañada con la determinación de quien no tiene ya nada que perder. Sus movimientos fueron rápidos y letales. Primero paralizó al hombre de la cicatriz con un golpe certero que lo dejó incapacitado para pelear, luego se enfrentó a Germán en un intercambio duro y directo. Los disparos retumbaron,
el olor a pólvora llenó el aire, pero no hubo espectáculo sangriento, solo la eficacia fría de un hombre que sabía pelear cuando debía. Germán cayó, derrotado, sin alaracas, humillado por la precisión de Esteban. Mientras tanto, Mariana actuó con la frialdad de quien ha practicado el movimiento 1000 veces. Se acercó a Lucas, al joven nervioso que servía de sombra a Germán. Él, temblando, intentó levantarse para ayudar a su jefe, pero ella lo sorprendió con rapidez, una maniobra limpia, un toque en el brazo, y lo inmovilizó sin matarlo, dejándole claro que no buscaba sangre innecesaria, sino fin a la amenaza. Lucas se rindió con los ojos abiertos de incredulidad. Cuando el polvo se asentó, los 3 hombres yacían derrotados o atados, los caballos galopaban lejos, confundidos por la confusión que Mariana había desatado. Esteban respiró hondo, su pecho subía y bajaba con esfuerzo, pero sus ojos buscaron a Mariana al instante. Ella apareció entre las rocas, con la ropa manchada de tierra y el filo del cuchillo aún brillante, y al encontrarse sus miradas, una risa corta, casi llorosa, se escapó de su boca. «Lo hiciste», murmuró él, y no había solo alivio en su voz, sino un orgullo que la llenó de calor. «Y tú también», respondió ella, apoyando la mano en su brazo, sintiendo el pulso fuerte y vivo bajo la piel. No celebraron con estridencias, recogieron provisiones, ataron a los hombres con lo que encontraron, y juraron que no dejarían que aquellos hombres volvieran a aterrorizar el valle. El regreso a la cabaña fue lento, medido, la montaña los recibió con su habitual silencio, pero algo había cambiado en el aire. En los días que siguieron, la noticia del enfrentamiento se extendió por los valles y senderos, no como un rumor de violencia, sino como la historia de una mujer que dejó de ser objeto para convertirse en dueña de su destino, y del hombre que eligió ponerse a su lado. Algunos murmuraron, otros aplaudieron en voz baja, pero pocos se atrevieron a contradecir aquello que ya se había demostrado. La cabaña se transformó poco a poco. Plantaron un huerto más grande como habían soñado, repararon el porche, añadieron otra pequeña habitación. Esteban construyó un taller donde daba forma a la madera y Mariana aprendió a coser, a tejer, a trenzar las ramas para reforzar las cercas. Cada tarea compartida fue un ladrillo más en la casa que ambos comenzaban a llamar hogar. Las manos que antes habían sido de pelea ahora trabajaban para crear, sembraron papas, entutoraron guisantes, colgaron frascos de conservas en estantes nuevos. Con el tiempo, la calma se asentó. Lucas y el hombre de la cicatriz fueron liberados con la condición de no volver al pueblo. Germán desapareció, arrastrado por su propia ambición, y ya no volvió a amenazar la cabaña. El pueblo, poco a poco, cambió su trato hacia la montaña. Hubo respeto, y en algunos casos, reconocimiento de que la valentía y la justicia no siempre vienen de quien uno espera. Entre Esteban y Mariana, el vínculo se fue profundizando sin prisa pero con firmeza. No necesitaron grandes proclamaciones, sus gestos cotidianos, la forma en que compartían el pan, como ella ponía la mano sobre su hombro cuando él trabajaba la madera, o como él guardaba una manta más cerca para las noches frías, fueron formando un lenguaje íntimo e invulnerable. Hubo noches de confesiones y risas, tardes de trabajo y silencios compartidos que no pesaban. El deseo que los unió desde el principio maduró en cariño profundo, en compañerismo, en una ternura que cuidaba más que consumía. Un día, al caer la tarde, se sentaron en la roca junto al huerto y miraron el valle a lo lejos. Mariana apoyó la cabeza en el hombro de Esteban, y sin levantar la vista, dijo, «Nunca imaginé que mi vida podría saber a esto». Él la apretó con suavidad, respondiendo en voz baja, «Fue lo que siempre mereciste». La montaña siguió siendo su guardián. Las estaciones pasaron, y con ellas los inviernos duraron y los veranos trajeron abundancia. Cuando llegaban viajeros o algún forastero, encontraban una casa abierta, comida en la mesa y 2 personas que ofrecían ayuda sin pedir nada a cambio.
Mariana se convirtió en alguien a quien acudir. Con sus manos fuertes y su experiencia, enseñaba a otras mujeres a caminar sin miedo, a proteger su nombre y su cuerpo. Esteban dejó de ser, ante los ojos del pueblo, un misterio temible. Se le conoció como hombre justo, trabajador y leal. Y así, entre el olor de la madera y el canto tranquilo del arroyo, la historia que empezó con una venta vil terminó transformada. En libertad, en lucha compartida, en amor que no exigía dominación sino igualdad. Mariana, la mujer que fue vendida por miedo ajeno, encontró su lugar en el mundo. Esteban, el hombre que la salvó, encontró compañía donde antes hubo soledad. Juntos, construyeron no solo una casa, sino una vida que ninguna moneda pudo pagar ni ninguna mentira destruir. La última imagen que quedó de esa historia fue simple y duradera. Ella, de pie junto a la puerta, el cabello al viento. Él, a su lado, la mano en su cintura. Al frente, la montaña inmensa, testigo silencioso de que, cuando dos almas heridas se enfrentan al mundo unidas, incluso lo que parecía inevitable puede cambiar. Fin. La roca golpeó la pared de la cañada justo al lado de Germán. El estruendo despertó un torrente de polvo y pequeñas piedras que bajaron con furia. Sorprendido, Germán perdió el equilibrio. Un trozo de tierra suelta se dio bajo sus pies. Con un grito ahogado, resbaló hacia atrás. Las manos le buscaron aire, pero la pendiente lo traicionó. Rodó unos metros, golpeando la tierra hasta quedar medio tambaleante en una grieta, magullado y sin fuerzas para levantarse pronto. El ruido y la confusión aprovecharon a Esteban, que, tambaleándose por el golpe anterior, consiguió incorporarse y acercarse con paso firme. Mariana, jadeando, llegó tras él con el cuchillo aún en la mano. Germán, arrodillado y sorprendido, escupió amenazas entre jadeos, pero su orgullo se había hecho añicos. Lucas, todavía temblando, fue el primero en acercarse. Con manos torpes y temblorosas ayudó a inmovilizar al cacareo final del grupo. Ricardo, inconsciente en el suelo, y el hombre de la cicatriz, aturdido, fueron asegurados con cuerdas mientras Esteban vigilaba con la mirada cortante, atento a cualquier movimiento. Nadie buscó terminar con la vida de ellos. La intención había sido acabar con la amenaza, no con la sangre. Cuando la calma volvió, el silencio pesó por un instante sobre la cañada. Esteban respiró hondo y, mirando a Mariana con mezcla de orgullo y alivio, estrechó su mano con firmeza. Lo hiciste bien, dijo, su voz rasposa por el esfuerzo. Mariana, con polvo en la ropa y el pulso todavía agitado, sintió que una ola de incredulidad y triunfo la inundaba. Habían enfrentado el peligro y lo habían vencido juntos. Ataron a los hombres con lo que encontraron y les indicaron que se marcharan y no volvieran. Los dejaron en un claro lejos del sendero principal, con aviso severo, los expulsaron del valle. Germán, humillado y cojeando, se levantó con rabia controlada, jurando venganzas que sonaron vacías en medio de la derrota, y desapareció entre los árboles, perdiéndose hacia el bosque. El grupo regresó a la cabaña lenta y cuidadosamente, cargando provisiones y cuidando las heridas. En el camino, cada paso pesaba, pero también sabía libertad recién ganada. Esa noche, junto al fuego, vendándose las manos y limpiando las heridas, Esteban y Mariana se miraron con esa certeza tranquila que solo dan las batallas compartidas. No fue una celebración estruendosa, fue una promesa silenciosa de que, pasara lo que pasara, ya no serían víctimas. Habían reclamado su vida, la habían defendido con sus propias manos, y la montaña volvió a acogerlos, ahora con el eco de su coraje resonando entre los pinos. Ver a su hija sosteniendo a Esteban herido y liderando a los prisioneros, su grito se quebró entre lágrimas y sorpresa. El padre de Mariana, igualmente pálido y tembloroso, retrocedió unos pasos sin poder sostener la mirada. Ricardo, aún atado y humillado, bufaba de ira, sus ojos ardiendo con la mezcla de rabia y humillación. Mariana no dudó.
Dio un paso al frente, dejando que la multitud la mirara, y habló con la voz clara y firme que había aprendido a sostener: «Este es el hombre que siempre creyó en mí. Este es el hombre que me enseñó a ser fuerte, a defender mi vida y a reclamarla. Y estos», señaló a los prisioneros, «son los que abusaron, mintieron y nos intentaron destruir. Hoy se enfrentan a la verdad». Un silencio expectante cayó sobre la plaza mientras la gente procesaba sus palabras. Cada palabra de Mariana era un golpe de justicia que resonaba más fuerte que cualquier murmullo de miedo o incredulidad. La fuerza que emanaba de ella era tangible, ya no era la chica débil que todos habían subestimado, sino una guerrera que reclamaba su derecho a ser vista y respetada. Esteban, apoyándose en ella, añadió con voz firme: «No hay lugar para el miedo ni para la mentira en este pueblo. Se acabó. La verdad está aquí». La multitud comenzó a susurrar, algunos con asombro, otros con reconocimiento, y poco a poco, los murmullos se transformaron en aprobación. La justicia había llegado. Mariana miró a su madre, que ahora la observaba con lágrimas y remordimiento, y supo que, aunque no todos cambiarían, su vida había dado un giro irrevocable. Por primera vez, no estaba sola, no tenía miedo, y nadie podría arrebatarle su libertad ni su dignidad. El pueblo entero presenció la victoria silenciosa de Mariana y Esteban, un triunfo no solo sobre sus enemigos, sino sobre el miedo, la opresión y la injusticia. La montaña y el bosque que los habían protegido durante semanas ahora eran testigos de que habían reclamado su destino, juntos y fuertes. Subirle las mejillas, y soltó una risa suave. «Todavía hay tiempo para eso», murmuró, apoyando su frente contra la de él. Se quedaron así, abrazados junto al fuego, disfrutando del calor que los envolvía, mientras afuera la montaña se teñía con la luz de la luna. Todo el peligro había quedado atrás, y aunque sabían que la vida no sería siempre tranquila, habían descubierto algo más valioso: confianza, amor y una alianza inquebrantable. Mariana pensó en cómo había cambiado. De la chica que todos subestimaban, se había convertido en una mujer que reclamaba su destino, protegía a quienes amaba y podía mirar al mundo sin miedo. Esteban, por su parte, había abierto su corazón a alguien que lo entendía, alguien que no solo compartía su vida, sino su espíritu y su fuerza. Se quedaron en silencio un largo rato, disfrutando de la paz que seguía a la tormenta. Luego, entre susurros y risas, comenzaron a hablar de su futuro, de los planes para mejorar la cabaña, de los cultivos que podrían sembrar, de los días de tranquilidad que finalmente les pertenecían. En esa noche clara, con el fuego crepitando y el frío de la montaña afuera, Mariana y Esteban comprendieron que no solo habían sobrevivido, habían encontrado un hogar, y lo más importante, habían encontrado el uno al otro. La promesa que Esteban había hecho aquella primera noche ya no era solo palabras, era vida, amor y un futuro compartido que ninguno de los dos estaba dispuesto a soltar. La tarde avanzaba y el sol bañaba el valle con una luz dorada. Daniel corría por el porche, riendo a carcajadas, mientras el cachorro lo perseguía torpemente, tropezando y levantándose sin perder el ánimo. Mariana lo observaba con ojos brillantes, su cabello iluminado por los rayos del sol, y sentía una gratitud profunda por cada momento que la vida le había concedido. Esteban, todavía con las manos ásperas por el trabajo de la montaña, se recostó junto a ella, sintiendo la suavidad de la piel de Mariana contra la suya. «Míralos», dijo, señalando a su hijo y al cachorro jugando, «esto es lo que hemos ganado. No con armas ni fuerza, sino con coraje y corazón». Mariana sonrió, apoyando la cabeza en su hombro. «Y todo comenzó con nosotros confiando el uno en el otro. Con cada paso que dimos juntos, incluso cuando el mundo estaba en nuestra contra». Su mano se entrelazó con la de él, y por un instante, el tiempo pareció detenerse.
Por la montaña se extendía el aroma de los cultivos recién plantados, y los árboles susurraban con la brisa, como si celebraran la paz de aquel hogar. La risa de Daniel resonaba entre las rocas y la cabaña, recordándoles que la vida continuaba, llena de posibilidades y de amor compartido. Prometí protegerte, Mariana, murmuró Esteban, su voz suave pero firme. Y lo haré todos los días de mi vida. Y yo prometo luchar a tu lado, siempre, respondió ella, su mirada clara y segura. Juntos contemplaron el valle desde el porche, sintiendo que, al fin, habían construido su propia montaña de paz, un hogar donde la valentía, el amor y la familia eran los cimientos que nada ni nadie podría derribar.